Todos somos alumnos del primero G de la Universidad Lamar Campus Vallarta y hoy en la materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones vamos a realizar nuestra entrevista del proyecto sobre la investigación de la transfusión aeromédica y con un enfoque en el paciente neurocrítico. Bueno, está aquí con nosotros Luis Méndez Cortés. Él nos va a apoyar y nos va a contar su experiencia y todo el enfoque que tiene esta gran especialidad de las urgencias médicas. Pues bueno, Luis, ¿podrías contarnos un poco sobre ti y sobre tu trayectoria en general sobre las ciencias de la salud? Claro. Bien, pues primero que nada, gracias por la invitación y pues por darme el espacio para hablar un poquito sobre lo que es el transporte médico. Me presento, mi nombre es Luis Méndez, soy egresado de Cotlán, Jalisco, y dentro de mi formación soy técnico en urgencias médicas, soy licenciado en enfermería por la Universidad de Guadalajara, y bueno, una gran parte de mi formación profesional ha sido muy encaminada al tema de emergencias o cuidados críticos. Me he desarrollado en el tema de ambulancia aérea por 14 años aproximadamente, ya un ratito, casi 15. Y bueno, dentro de mi formación pues he tenido la oportunidad de tomar diplomados en urgencias, cuidados intensivos, ventilación mecánica. Tuve la oportunidad de certificarme como paramédico de vuelo certificado por el Consejo Internacional de Certificación de Especialidades y máster en cuidados intensivos, entre una gran cantidad de programas en soporte vital, educación continua, etc. Wow, pues con esta gran experiencia y vaya currículum que cargas, pues yo digo que para enfocarse en tanto las urgencias, yo siento que hay algún motivo en el cual las personas pasamos a algo que es más frenético, más adrenalina, no un campo tan controlado como es un centro hospitalario, el que estar en la calle, incluso el traslado del paciente. Entonces, ¿qué te motivó a dedicarte a esta especialidad tan exigente, vaya? Fíjate que en mi caso fue muy curioso, o sea, mi camino o mi inicio en el tema de ciencias de la salud fue muy curioso porque yo recuerdo un día tener la inquietud o la curiosidad de llegar a la Cruz Roja, al lugar donde yo soy, y yo buscaba genuinamente un curso de primeros auxilios, pero la realidad es que me dijeron, no tenemos curso de primeros auxilios, tenemos un programa que se llama Técnico en Urgencias Médicas, es sabatino, dura un año, y yo dije, venga, ¿no? O sea, yo quería como empezar a interactuar con atención de pacientes y ver si realmente era algo que me pudiera gustar. Obviamente, creo que todos cuando empezamos en este tema tenemos como este trip de que empieces a adentrarte en el tema del paramédico, lo que hace, el impacto que genera o los retos a los que se enfrenta en la calle, y empiezas a integrarte con todas las series y películas que ves. Algo me pasó muy curioso. Yo recuerdo muy claramente que veía todas estas series donde salía el helicóptero bajando por los accidentes, paramédicos haciendo procedimientos muy complejos en la calle, toda esa clase de cosas. Pero sí tengo muy claro que cuando vi la escena de paramédicos dentro de un helicóptero y haciendo cosas, algo en mí dijo, ay, quiero estar. ¿Cómo? Te soy honesto, nunca lo supe. O sea, nunca fue como tengo que hacer esto, luego de aquí voy a hacer acá, y luego de aquí para acá, porque para esto necesito dar este paso. Honestamente, nunca pensé el cómo. Solo sabía que ahí quería llegar. Y un día se dio, sí tenía claro algo, o sea, tenía que prepararme, pero tenía una desventaja, porque cuando yo entré a mi curso de técnico de urgencias, recuerdo que éramos alrededor de 30 personas, pero si te soy honesto, solo éramos 4 personas los que nunca habíamos tenido interacción con pacientes. Todos los demás eran voluntarios, que de alguna área de protección civil, que de alguna área de bomberos, algunos tenían experiencia en el área de socorros en el Cruz Roja Mexicano, y era muy complejo, o realmente era muy desafiante el hecho de que cuando decían, ¿quiénes nunca han tomado la presión de salud? Y pues en un grupo de 30, que solo 4 levanten la mano y digan, pues ¿cómo te explico que en mi vida ni siquiera sabía lo que era un estetoscopio? Entonces fue complicado, pero al mismo tiempo creo que fue bastante divertido. ¿Y qué edad tenías cuando empezaste ya, digamos, hiciste, voy a ser técnico en urgencias médicas? Y posteriormente, ya que me contestes, ¿cuánto tiempo tomó el llegar a empezar a lo mejor tu primer día en el diplomado o especialidad de
transportación médica o cuidados críticos? Fue muy curioso porque, por ejemplo, yo empecé muy chico, a los, ¿dónde está? 17, terminé mi programa, o sea, es que era como un programa extra. Antes se usaba que el programa realmente era muy corto. Como era una carrera técnica o un programa muy técnico, digamos que la información que tenías que recibir era muy concreta, era como muy encaminado a resolver la situación. Y si te pones a pensar, el tema de atender emergencias en un tiempo tan corto, pues era muy encaminado a resuelve. A lo mejor el fundamento no era tan grande, pero tenías que resolver. Dicho esto, cuando empiezo a integrarme en el tema de ambulancia aérea, fue muy curioso porque yo trabajaba en unas ambulancias terrestres y me acuerdo que yo venía a Guadalajara a estudiar la licenciatura en enfermería porque pues, yo quería aprender más, ¿no? Entonces, recuerdo muy claramente decirle a la persona que era mi jefe en ese entonces, ¿sabes qué? Gracias por el trabajo, pero yo no puedo continuar aquí porque yo me voy a Guadalajara. Y recuerdo que uno me dice, ¿y qué vas a hacer en Guadalajara? Le digo, pues es que quedé en la licenciatura en enfermería y la verdad es que pues me voy a vivir para allá. Y recuerdo muy claro que me dijo, ¿por qué no te vienes conmigo? Y yo, ¿cómo? Tengo una empresa que se dedica a esto, bla, bla. Y en ese entonces la ambulancia terrestre donde yo trabajaba era solo una de las 30 ramas que tenía. Entonces, me voy a Guadalajara, me entrevisto con mi jefe, pero ya en un tema de cambiar de rama, y me dice, es muy curioso porque te voy a echar esa, pero me dice, mira, te voy a ser muy honesto, con lo que sales no me sirves por absolutamente nada. Y yo, ok, ¿qué hago en esta entrevista, no? Y me dice, pero te veo muchas ganas, y vas a venir, vas a aprender, bla, 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 y la verdad es que hoy en día la aerotransportación es muy diferente a como era 10 años, 15 años, 20 años atrás. En el sentido de que hoy hay programas diseñados para eso en México que te dan una orientación para poder decir, yo nunca he interactuado en esta parte, me voy a meter en un programa formal, pero en mi muy particular caso fue empezar a especializarme con un conocimiento un poquito más profundo, que de entrada tomar algunos cursos, posteriormente era adentrarte en situaciones de terapia intensiva, pero con la experiencia o el escenario que traías detrás de la calle, era de cómo aplico estos conceptos del curso que tomé, que me habla de un manejo en la terapia intensiva, qué de esto me funciona para migrarlo a la calle. En mi caso así fue. Obviamente, la empresa tenía un programa de formación interno, pero solo accedías a esa clase de cosas como estando ahí dentro, era como empieza tu formación. Hoy es diferente, hoy hay programas que son accesibles para todo el mundo, siempre y cuando sean profesionales de la salud, pero no fue hasta que yo ya tenía ciertos años haciendo esto, que un día se abre la oportunidad de tomar un programa y dije, bueno, venga, vamos a adentrarnos en esa parte. Pero yo ya tenía años previos de práctica o experiencia hasta que yo... Bueno, y ya con tanta experiencia, el tema de cómo fue el traspaso para empezar en la transportación aeromédica, pues ya con ese contexto, ¿cómo es un día siendo un enfermero paramédico de vuelo? Ahora sí que en un día que dicen, ¿sabes qué? Tenemos un traslado. ¿Cómo es desde el principio, desde la activación hasta pues, así regresar a casa o a algún lugar? En mi caso, creo que hay dos vertientes muy diferentes porque el transporte aeromédico tiene dos partes. Están los que se dedican a la ala rotatoria, que es básicamente como le llamamos a los helicópteros, y están los que se dedican al tema de ala fija. En mi muy personal caso, yo he tocado desarrollarme en ambos, pero la mayor parte de mi experiencia, como ha sido un sector privado, el ala fija es muy frecuente en México. Entonces, el traslado de pacientes en avión es como la parte en la que más me ha tocado desarrollarme. En ese sentido, pues bueno, para empezar, son trabajos que requieren mucha disponibilidad de tiempo. Entonces, te hablan, te activan un servicio y pues para empezar te mandan toda la información. Tienes un escenario para esperar, un paciente que se encuentra de tales características, te mandan un resumen, te dicen va de aquí para acá, y en ese sentido, pues bueno, se arma toda una logística para empezar el día.
Si yo ya estoy fuera y me dicen, ¿sabes qué, Luis? Mañana tienes un paciente que trasladar y despegas a tal lugar para ir con el paciente. ¿Cómo funciona? Bueno, para empezar, desde que te activan un vuelo, tú ya tienes información relevante de tu paciente. O sea, cuáles son las características del paciente por el que vas. ¿Es un paciente adulto, pediátrico, neonatal? ¿Es un paciente ventilado o no ventilado, que tiene ciertas necesidades y bla, bla? Porque sería muy riesgoso llegar por un paciente que no conoces, porque muy probablemente tal vez hay alguna necesidad en específico que aunque un avión de terapia intensiva tiene mucho equipo para resolver situaciones y manejar pacientes extremadamente complejos, no es un hospital. Entonces, desde ahí ya te están adelantando a qué es lo que te vas a enfrentar. En ese sentido, pues te permite prepararte de muchas formas. ¿Qué tanto riesgo tiene ese paciente de complicaciones? ¿Cuál es el material que requieres? ¿Hay algún equipo adicional que gestionar? Y cuando ya llegas tú al aeropuerto, empiezas con todo, con la fase que nosotros llamamos prevuelo. El vuelo se compone de 3 partes: el prevuelo, el vuelo y el posvuelo. El prevuelo es como toda la parte de la preparación. Llego al aeropuerto, verifico mi material, reviso mi equipo, que esté completo, que tenga una fuente de energía suficiente, que tenga oxígeno suficiente. Obviamente ya hubo una discusión porque la tripulación normalmente en México se compone de 2 personas, la tripulación médica. Es un médico afín a áreas críticas y un paramédico o enfermero afín a la terapia intensiva. Entonces se discute el caso y ya más o menos empiezas a planear cómo es que vas a manejar esta dinámica y las posibles complicaciones que podría tener. Cuando tú llegas al avión, llegas a disminuir los errores revisando tu material, tu equipo electromédico. Hay toda una lista de cotejo para que vayas con mayor seguridad. Creo que cuando de repente alguien empieza en este rubro, pasa que el peor momento para darte cuenta que tu desfibrilador está descargado es cuando lo necesitas. ¿Sabes? O sea, creo que empezando a muchos de esos no sucede esta clase de errores, pero pues obviamente con la experiencia, con la práctica, la intención es que esas cosas no sucedan. Para eso tenemos la fase de prevuelo, que es básicamente planeación. Tenemos de a dónde vamos, trayectos, aspectos muy técnicos de dónde está el paciente, a cuánto está el aeropuerto del lugar a donde voy, cuánto voy a hacer el regresar, toda esa clase de situaciones. Que ya tengo una cama a donde vamos. Entonces básicamente la parte del prevuelo es planeación. Llegas con el paciente, lo valoras, empiezas a instalar tu equipo electromédico. Hay o no necesidad de hacer algunos cambios, pues eso se discute en la tripulación, el médico y el paramédico que van, y básicamente es ir dándole el soporte al paciente que requiera durante el tema. Bueno, hay muchos aspectos técnicos que dependen de la condición, y una vez que aterrices, pues básicamente es asegurarte que el paciente llegue de una manera segura en iguales o mejores condiciones que como lo encontraste. Termina el vuelo y siempre hay como una especie de briefing de, tuvimos algún detalle, no tuvimos, a lo mejor hubo retrasos, a qué se debieron y cómo podría ser mejor. Cierras, te vas a descansar hasta que te toca la siguiente. Bueno, ya con ese contexto de, digamos, todo lo que requiere, pues vaya, 3 etapas, dices, el pre, el durante el vuelo y pues el vuelo. Y bueno, ¿en qué casos, por ejemplo, sabemos que es un ámbito, como dices, privado, donde la mayoría, pues obviamente es la demanda que ven, pero también hay casos en lo que es emergencias, no sé si tengas algún, contexto sobre eso. Y nuestra pregunta es, ¿en qué casos es que se decide trasladar a un paciente por vía aérea y no por vía terrestre? Mira, muchas de esas cosas tienen que ver, creo que el factor más grande no es el único, porque pues puede existir ese factor que te haga considerar el transporte aéreo, pero a lo mejor hay otras cosas que te lo van a complicar. Uno de los factores que más importan cuando trasladas o consideras el transporte aéreo de un paciente crítico es el factor tiempo. O sea, por ejemplo, hay lugares en los que trasladar a un paciente por tierra tomaría demasiado tiempo. Entonces, el transporte, un lugar de difícil acceso, y la otra es el nivel de especialización del equipo o el nivel de entrenamiento del personal. Entonces, muchas de esas cosas se tienen que considerar, pero creo que uno de los factores, no quiero decir que es el único, realmente no lo es, porque a veces puedes tener un paciente que tenga la necesidad de verdad de una ambulancia aérea, pero por ejemplo a veces el factor clima, puedes decir, tengo un paciente extremadamente grave, potencialmente recuperable, una distancia de difícil acceso terrestre, y tiene muchos criterios para poder decir,
es un candidato ideal para el transporte aeromédico. Con todo y eso, el clima te puede jugar en contra y dejar de ser una opción. Y entonces regreses a transporte terrestre. Entonces, son varios factores. El tiempo, el acceso a la zona, la complejidad del caso. Entonces, son varios factores que se tienen que analizar. Pero creo que para hacerlo de manera un poco generalizada, son unos de los factores más importantes. Bueno, ya que mencionas, hay dos tipos de transporte aeromédico, sería a la fija, comentaste, y a la rotatoria. Entonces, básicamente sería el helicóptero, que sería la rotatoria, y fija, pues ya sería un jet, una pequeña... Un avión, básicamente. Un avión. ¿Y cómo se compone el equipamiento que tiene cada uno? Yo sé que a lo mejor todos requieren como un estándar, porque es transporte aeromédico, pero ¿qué diferencias tienen? O el equipamiento, cómo es manipulable dentro de un helicóptero y cómo es dentro de un avión. Ok, bien. La realidad es que, dependiendo del sistema que desarrollas, tienen sus peculiaridades. Si bien es cierto que existe una normativa que dice cuál es el equipo que debe existir a bordo de una ambulancia aérea, hay ciertas particularidades que lo vuelven diferente entre cada grupo. Por ejemplo, un helicóptero es una excelente alternativa cuando vas a llegar a una zona de difícil acceso. Por ejemplo, el hecho de despegar directamente la zona y aterrizar directamente en un hospital, por ejemplo, es increíblemente genial cuando tienes un paciente grave. La capacidad de los tiempos de respuesta también es importante, pero tendrán algunas limitantes. A veces el factor clima, el factor peso, porque obviamente las aeronaves tienen una capacidad de carga. Entonces, a veces las dimensiones del helicóptero sí pueden llegar a restringir un poco la cantidad de material a subir. Y obviamente también implica la distancia de traslado. Por ejemplo, muchas veces el helicóptero funciona en un sistema público, al menos en México, porque se mueve dentro del estado. A veces lo hacen de un estado a otro, pero la gran mayoría de las veces un helicóptero abarca perfectamente el territorio del estado como tal. Muchas de las veces, si tienes que ir, por ejemplo, de un país a otro, un helicóptero se vuelve insuficiente, pero una aeronave de ala fija, un Learjet, básicamente un avión pequeño, te sirve para recorrer la magnitud de esas distancias. Factores que son diferentes al helicóptero, para empezar, tiene un poco más de consideraciones en el tema de peso, puedes llevar un poco más de equipo, el espacio es un poco más amplio, pero desventajas, que no puedo bajar en el lugar del accidente. La logística para usar un avión o una aeronave de ala fija es que requiere ambulancias terrestres. ¿Cómo funciona? Pues el avión va a despegar de un aeropuerto, aterrizando en otro aeropuerto, y para yo acceder al paciente que le solicita el servicio, necesito una ambulancia terrestre en donde yo subo todo mi equipo electromédico, que es equiparable con una unidad de cuidados intensivos, lo subo porque lo traigo todo en versión portátil y yo medicalizo esa ambulancia y me voy al hospital en el paciente se está. Y básicamente lo que hacemos es llevar todo ese nivel de cuidado y de especialización hacia el paciente. Y al salir del hospital lo mismo, necesito un transporte que me lleve por tierra para abordar el paciente a la aeronave, despegar y que cuando yo aterrice tenga otra ambulancia terrestre. Este tipo de logística toma un poquito más de tiempo. Y bueno, con este pequeño contexto sobre cómo es la coordinación y la diferencia entre este tipo de aeronaves, es importante conocer cuál es el equipamiento, o sea, cuál es el electromédico, a lo mejor ciertos fármacos indispensables o ciertas características de la aeronave, desde aire acondicionado, no sé, y cuál es la designación de tareas, por ejemplo, el médico, qué es lo que está encargado, tú cuál es tu rol y cómo va variando, pues imagino que también depende del paciente. En México, por normativa oficial, la presencia de un médico es indispensable. Y tiene que ser un médico afín a áreas críticas o con adiestramiento en áreas críticas. Funcionan muchas especialidades como urgencias, terapia intensiva, anestesiología. No es una limitante para médicos generales, pero no cualquier médico general podría ingresar, sino es más un médico general que tenga cierta formación hacia el manejo de pacientes en este caso. Lo mismo sucede para el enfermero, o sea, podrá ser un enfermero, pero no cualquier enfermero. En situaciones ideales tiene que tener afinidad
hacia áreas críticas, pues son los pacientes que van a manejar. Y en el caso del paramédico, que de por sí su formación es de urgencias, sí es muy, muy deseable, de hecho, se necesita que tenga formación a cuidados críticos. O sea, no es lo mismo las urgencias que el concepto de terapia intensiva. En ese sentido, pues en México tenemos una normativa que dice qué es lo que debe de estar a bordo de. Pero algunos de los aspectos que sí tienen que estar presentes: monitor multiparámetros, y la capacidad de monitoreo puede ser tan compleja como lo entienda el personal que está a cargo de la misión. Monitoreo invasivo, canalografía, un monitoreo muchísimo más complejo, ventilación mecánica, el uso de ventiladores con diferentes modalidades de ventilación, bombas de infusión. No solo eso, sino que en tu stock también debe de haber herramientas diagnósticas, porque muchas de las veces, por ejemplo, yo te decía, el área fija es el área como en la que más familiarizado estoy, porque es el área donde más me he desarrollado. Entonces, por ejemplo, tú vas por un paciente, no sé, aquí de Guadalajara, ¿no? Entonces, si el paciente está en un hospital al aeropuerto, ya te hiciste 45 minutos, una hora. Ya llevas una hora 45. Más el tiempo que te tomó prepararlo para pasarlo de su cama a tu camilla. 15, 20, 30 minutos, no sé. Depende de la condición del paciente. Entonces ya llevas ahí como hora y media. Vamos a suponer que es un vuelo de 4 horas. Entonces tú ya llevas hora y media en tierra, más 4 horas, 5 horas y media. Vamos a suponer que aterrizas y estás a 30 minutos del hospital, del aeropuerto donde aterrizaste, y ya llevas ahí media hora más. Entonces, si te fijas, se va sumando el tiempo y estás muy cerca de lo que es un turno o más de un paciente en estado crítico, como si estuvieras en el hospital. ¿Qué significa? Que muchas cosas pueden cambiar. Entonces tú requieres un stock de material que te permita ciertas herramientas diagnósticas, un laboratorio portátil que te dé alternativas como líquidos, electrolitos, gasometría, etcétera, un ultrasonido, entre otras tantas herramientas de monitoreo que te permitan sostener pues la estabilidad del paciente durante el traslado, porque mover un paciente siempre es un riesgo, y lo es desde que lo tienes en su camilla y lo mueves solo y simplemente para cambiarlo de posición, porque cualquier dispositivo se puede retirar, se puede extubar, se puede salir un catéter central, algunas zonas se puede retirar de manera no programada. Entonces ahora imagínate cuando el paciente se mueve dentro del hospital para algún estudio. Un paciente intubado, un paciente ventilado, un paciente con aminas, un paciente con algunos dispositivos. Ahora imagínate sacarlo del hospital, subirlo a una ambulancia terrestre, de ahí un avión, obviamente en el avión pues va con monitoreo, vigilancia, etc. Llegas, sacarlo del avión, pasarlo a la ambulancia terrestre, de la ambulancia terrestre a la cama del hospital donde va, obviamente el riesgo aumenta. Y en tanto tiempo muchas cosas pueden pasar. Y entonces necesitas estar evaluando todo el tiempo la condición. No solo eso, sino también requieres un stock de fármacos que te permiten sostener la condición del paciente. Analgesias, sedación, aminas, antiarrítmicos, medicamentos misceláneos, medicamentos cardiovasculares. Porque mover una aeronave, ya sea un helicóptero o una ala fija, un avión, es costoso. Entonces, el equipamiento también debe estar a la par con el nivel de la atención que vas a cuidar. O sea, alguien podría decir, pues es muy costoso despegar un helicóptero, despegar un avión. Pues es relativo, porque si esa tripulación llega en el momento correcto, va a disminuir enormemente las lesiones de esa persona o de ese paciente, y entonces pues va a tener una buena calidad de vida para seguir siendo productivo. Entonces, sí, tal vez el gasto pareciera grande, pero definitivamente el hecho de sostener la vida, el hecho de disminuir las secuelas, factores como un infarto donde el tiempo es músculo, en un evento vascular cerebral donde el tiempo es cerebro, pues obviamente se justifica totalmente. Entonces, sí, es más o menos muchas de las cosas que se tienen que considerar. Y bueno, ya como comentamos al principio, ya vimos un pequeño contexto sobre qué es la persona médica, pero vamos a enfocarnos un poco más o abarcar lo cual sería el tema secundario, que sería el paciente neurocrítico. Primero, cuéntanos qué
es para que un paciente, ya sea, lo distinga a los demás y sea catalogado como, ¿qué es un paciente neurocrítico? Pacientes cuya afección neurológica requiera ciertas estrategias de vigilancia, ciertas estrategias de monitoreo y obviamente que nos permitan muchas veces limitar las lesiones secundarias que vienen a raíz del padecimiento principal. Entonces, básicamente es la condición que a veces no necesariamente tiene que ser de soporte, pero también tiene que ser mucho de vigilancia, porque en cuanto algo te cambie, pues entonces necesitas intervenir de cierta manera para disminuir esas lesiones, esas condiciones que pondrán en riesgo la función neurológica. ¿Y qué tipos, por ejemplo, de enfermedades o patologías o lesiones son subsecuentes? ¿Tanto un trauma en el cráneo o algo? Tal vez hay muchas, pero quizá entre las más frecuentes podríamos hablar de lesión cerebral traumática, podríamos hablar de evento vascular cerebral, padecimientos como edema cerebral, hemorragias intracraneales, tumoraciones, etcétera, etcétera. O sea, tal vez algunos de los aspectos como más generales. Obviamente hay más, ¿no? Sí, claro. Pero algunos de los, podemos decirlo, quizá los más frecuentes. Y bueno, encaminando lo que sería el transporte y combinando lo que es el paciente neurocrítico, ¿cuáles son los principales retos en general que al trasladar a un paciente de este estilo? Como por ejemplo, Un paciente neurocrítico que, digamos, sufrió un evento cerebrovascular hemorrágico. ok. Aquí hay que evaluar condiciones. O sea, existe la posibilidad de que el paciente pueda ser tratado en el estado, solamente desgarros, pero si el paciente por su condición necesita llegar a otro lugar, las estrategias no son tan diferentes de lo que vigilas en la terapia intensiva, como los niveles de oxigenación, los niveles de dióxido de carbono, la permeabilidad de la vía aérea, la presión intracraneal, cómo está la perfusión dentro, a nivel, la presión de perfusión cerebral, presiones medias, etc. Tus medidas no están lejos de eso, niveles de glucosa, niveles de electrolitos, no están lejos de eso. ¿Qué es lo que cambia? Que cuando yo traslado a un paciente, lo voy a someter a una serie de cambios que podrían complicarme su condición de base. Por ejemplo, el simple hecho del despegue de una aeronave de ala fija puede comprometer la presión intracraneal. El aterrizaje y las fuerzas de desaceleración pueden comprometer la presión intracraneal. ¿Qué es lo que cambia? Pues la complejidad de la vigilancia o el monitoreo, por ejemplo. Algunas mediciones con ultrasonido que te permiten ir identificando la tendencia de la presión intracraneal. Algunos pacientes lo recibimos con sensor de presión intracraneal y requieren un monitoreo constante de esa presión cómo va y obviamente sostener ciertas medidas de presión arterial para mantener una perfusión a nivel cerebral. Entonces, te voy a dar un ejemplo. A muchos pacientes, y en específico a la lesión cerebral traumática, eventos de hipoxia o de una oxigenación inadecuada o insuficiente les pega durísimo. Tú, en una terapia, en una sala de urgencias, en un contexto prehospitalario, tratas de evitar la depresión en otros pacientes y usas medidas para evitar que esto suceda. Pero cuando tú decides transportar vía aérea a un paciente, el riesgo de hipoxia existe en todos. Entonces, yo ya tengo un paciente que es sensible a la hipoxemia y cuando lo voy a tomar por vía aérea, yo ya sé que ese paciente muy probablemente va a tener un requerimiento de oxígeno mucho más alto. Por darte un ejemplo de entre tantas cosas. Más los aspectos propios como el despegue, el aterrizaje. Todo este tipo de situaciones son las que cambian cuando yo decido trasladarlo. Digamos que mis metas son las mismas, pero yo tengo que conocer perfectamente cuáles son los cambios a los que los voy a exponer para que mi paciente no presente estas complicaciones. Yo vuelvo el paciente en un helicóptero, que es una aeronave no presurizada, el paciente puede desarrollar muy fácilmente una hipoxemia, más cuando voy a un destino con altitudes mucho mayores donde yo lo encontré, pues obviamente ese paciente va a tener un requerimiento más alto de oxígeno. Eso me obliga a mí a tener una evaluación de la oxigenación más detallada, ¿sabes? Si lo tengo sometido a un tratamiento como ventilación mecánica, pues entonces tengo que evaluar las estrategias de ventilación, requiere uno más aporte de oxígeno, cómo se está moviendo el dióxido de carbono, el despegue en un avión me complicó la presión arterial, llegó a generar una disminución en la presión, que tanto lo bajó y obviamente yo espero o genero estrategias para que ese tipo de cambios a los que yo lo voy a someter
no me comprometan las notas que yo busco en esa paciente. No sé si me explico. Entonces, eso es mucho lo que hacemos en el transporte médico. Yo ya sé los cambios a los que está expuesto, cómo lo protejo para que el hecho de trasladarlo no le complique más que lo beneficie que va a tener. Ahorita que nos cuentas sobre, pues vaya, muchos cambios que se pueden generar a través de la transporte médica, me imagino que es como una fisiología. O decir, sabemos que el cuerpo no está diseñado para volar. Entonces, ¿cómo es, a grandes rasgos, qué cambia, por ejemplo, un traslado en temas atmosféricos o físicos? ¿Qué cambia lo que es un paciente que se ha trasladado por vía terrestre? Al simple hecho de que, como dices, la presión intracranial puede elevar, la demanda de oxígeno, la fisiología de vuelo, básicamente, ¿qué aspectos son, sabemos de eso? El cambio, el cuerpo se enfrenta. Si te soy honesto, es un tema bastante extenso. Pero así, básicamente, cortas, digamos, cambia esto. No podría sintetizarlo en 3, 4 conceptos porque realmente es complejo. Sí te voy a decir algunos de los más importantes. Por ejemplo, a mayor altitud, mayor expansión de los gases. ¿Qué eso es lo que hace? Que tal vez yo puedo tener un paciente en tierra con un neumo simple, pero si no lo identifico, una vez que se empiece a elevar esa nave, pues el paciente se haya atrapado en algunas áreas que no debería de estar. Pues va a empezar a aumentar de tamaño, va a empezar a expandirse y a lo mejor un neumotórax simple que a nivel de tierra donde se encontraba el paciente no generaba mayor problema más que a lo mejor un poco de desconfort. Cuando tú decides transportarlo vía aérea, puede que el paciente sea sensible a estas leyes físicas, ese gas se expanda y entonces el paciente allá arriba te da una clínica de un neumotórax de tensión, por darte un ejemplo, ¿no? Obviamente, a mayor altitud existe menor presión barométrica, por lo tanto, digamos que los gases no ejercen la misma presión sobre el tracto respiratorio y, digo, no es tan simple como pero digamos que los pacientes, una vez que los sometes a un transporte, muchas de las veces son sensibles a desarrollar hipoxemia. Entonces, ¿qué implica eso? Pues que entonces, muy probablemente, el paciente en tierra tenga ciertas necesidades de oxígeno y una vez que yo lo traslado por esta vía, muy probablemente va a llegar a requerir mayores porcentajes o aportes de oxígeno. Una FiO2 muchísimo mayor. Tal vez no muchísimo, pero sí va a necesitar probablemente más que lo que estaba recibiendo a nivel de tierra. Otra de las cosas es que básicamente a mayor altitud también hay una disminución de la temperatura. Entonces hay pacientes que son muy sensibles a la hipotermia. Entonces si yo entiendo que volar un paciente implica que la temperatura vaya disminuyendo en algunas aeronaves, porque en aviones, por ejemplo, esta parte es controlada, pero tal vez no en un helicóptero, pues entonces yo tengo que proteger a mi paciente, por ejemplo, un paciente pediátrico, un paciente recién nacido, un paciente con quemaduras, que son muy sensibles a disminuir su temperatura corporal, pues obviamente el hecho de volar implica que tenga que proteger más todavía esa zona, ¿no? Son solo algunos aspectos de una variedad enorme de casos, ¿no? Es toda una formación especializante en salud, pero es solo como para mencionar algunos de los aspectos. No son todos, pero algunos de los que más relevancia. Bueno, y ahora que ya sabemos un poco de los contextos sobre la protección médica, lo que es el paciente neurocrítico, nos gustaría enfocar también o abarcar sobre lo que sea experiencia, lo que ha tenido en la protección médica. Si tienes alguna experiencia en la cual, en temas logísticos o de atención, hayas visto que el simple hecho de ver a un paciente o le haya complicado o en el centro hospitalario donde estaba o el receptor, o en temas logísticos, esta línea, esta cadena de supervivencia que vaya a un paciente, haya visto que hay un cambio drástico en el cual han decidido tomar mejores acciones o ciertas decisiones para el bien del paciente que no preveían. Creo que puedo contar un caso. Recuerdo hace bastantes años ya, eran de los primeros escenarios, donde, por ejemplo, había un traslado que estaban solicitando y requerían con mucha urgencia un tema de un terapista respiratorio. Yo te mencionaba hace un momento que, digamos, la tripulación clásica es el médico y un enfermero o paramédico, afín al cuidado, ¿no? Pero no es la única configuración posible. Puede ser que en algún momento un terapista respiratorio o un inmunoterapeuta pueda formar parte de la tripulación. En algunos escenarios,
algún enfermero o enfermera perfusionista puede formarse parte para tratar pacientes de cierta complejidad o con ciertas necesidades muy específicas, y también los médicos, ¿no? Pero en este caso el que yo te hablo era un paciente que con desesperación, y literal era una desesperación, estaban solicitando un terapista respiratorio. Por parte de la empresa fue como un tema de nuestro personal maneja bastante bien aspectos de ventilación mecánica, o sea, no son inmunoterapeutas, pero para el área a la que se desempeñan manejan y tienen las competencias para las estrategias de ventilación mecánica, ¿no? Y entonces, pues aceptaron, ¿no? Pero también sucede en los carros de repente como de dónde van, a pesar de que ya tienen como un itinerario de en tanto tiempo se despega, los aspectos logísticos, ¿no? Recuerdo que cuando llegamos, pues era un paciente que se encontraba en un hospital con recursos bastante limitados, no tenía terapia intensiva, y entonces literalmente nos recibieron en la entrada del hospital, o sea, afuera de la entrada del hospital, y fue como un vengan ya, y es como de, dame un segundo, déjame preparar un material para regresar. Y pues literalmente fue así como de, nos surge que se le lleve. Yo creo que en el contexto de las emergencias todos conocemos estos escenarios donde de repente está la papa caliente y algunos urge con esta necesidad de ceder esa responsabilidad. Entonces llegamos y un paciente que se encontraba con ventilación invasiva, con un estado neurológico alterado, saturando alrededor de 70%, usando todos los músculos accesorios que te puedas imaginar, un paciente con una falla respiratoria tremenda. Y recuerdo muy claro que el reporte que nos dieron fue, lo hemos podido sostener con ventilación invasiva. Y yo veía el y decía, tiene una saturación de 70, así que tú digas que no estamos cerca de las ventas que se buscaban, ¿no? Entonces, recuerdo muy claro que el doctor con el que yo iba, que aclarando es, al final del día es la autoridad durante el vuelo. Las decisiones siempre son compartidas, siempre se toman en conjunto, pero al final del día pues, también el médico tiene un bagaje más amplio de información, ¿no? Una posibilidad más amplia de información. Entonces, recuerdo muy claro que el médico dice, ¿sabes qué? Prepara todo, lo vamos a intubar. No encuentro, ¿cómo decirte? La expresión de la persona que estaba responsable en ese momento para decir, no sé cómo lo vas a intubar, llévatelo ya. Y dice, no, bueno, es que nos hablaron y este paciente no está en condiciones de que lo lleve. O sea, el hecho de que este paciente colapse o fallezca durante el traslado es más que esperado si lo llevo como está ahorita. Entonces, si bien es cierto, en el mejor de los casos llegas a continuar un tratamiento, como tripulación de cuidados críticos, también tienes la facultad y la capacidad para resolver aquellas situaciones que el hospital de origen o la institución de origen donde se encuentra tu paciente no pudo resolver. Porque puede pasar que llegue un equipo más especializado a un lugar con menos recursos, y a veces no es que no sepan, a veces no tienen el recurso. Entonces sí se espera que el equipo de traslado tenga o el mismo nivel o un nivel más alto, y que el paciente vaya, pues obviamente, a un lugar con mayor capacidad de cuidado y atención. Entonces recuerdo que dices, ¿sabes qué? Prepara todo, lo vamos a intubar. No lo podemos llevar así, ¿no? Y en ese momento, ya sabes, preparas todo tu equipo, bla, bla, bla. El paciente tenía muchos indicadores de vía aérea difícil, y pues el riesgo de no poder intubar siempre existe un paciente. Entonces, en la ambulancia aérea, si tienes que tener como la mayor cantidad de dispositivos o herramientas que te permitan asegurar la vía aérea. Guías, supraglóticos, videolaringoscopio, guía quirúrgica, y eso está normado. Entonces, recuerdo muy claro que era una negativa de no. Para no hacerte la historia más larga, no es hasta el tema donde se llega a la inducción para proceder a la intubación endotraqueal, en donde el médico con el que iba se da cuenta que la viera estaba tremendamente hematizada, o sea, traumatizada. Era un paciente, claro, era un paciente que tenía criterios, obviamente, de intubación, pero tenía muchos factores que lo hacían una viera difícil o un paciente difícil de intubar, y entonces ellos trataron de intubarlo, no pudieron, y entonces se fueron a la ventilación invasiva. En el aspecto de decir, no lo intubes, era porque no querían que se evidenciara este paro. Entonces, básicamente, el paciente se sedó, uso de videolaringoscopio, uso de buggy, bla, bla, el paciente se intuba, se seda, bla, bla.
y nos lo llevamos en condiciones para ser tolerado. Es uno de los escenarios donde dices, la tripulación impacta en los tipos de casos. O sea, no es solo llego y me lo llevo tal cual lo encontré, sino qué puedo hacerle o cómo puedo complementar el tratamiento que aquí ya le hicieron y que vaya en mejores condiciones. Entonces, cositas como esas son las que hacen que la tripulación de verdad tenga un impacto positivo y que al final del día el paciente lo va a notar. Entonces, es una de las tal vez tantas cosas que podríamos ver, pero es una de las cosas. Bueno, pues con todas las experiencias ya que nos platicó hace ratito, ahora vamos a ir un poquito más como a la preparación, al entrenamiento pues que se necesita para llevar a cabo este tipo de transporte. Entonces, como ¿qué tipo de capacitación o certificación se necesitan para trabajar en transporte aéreo? Ok. México mucho lo que hacemos es como partir de unas certificaciones iniciales que es como una especie de tronco común. Vaya, hay programas de educación médica continua, ACS, que habla de atención cardiovascular en adultos, programas de atención avanzada en pediatría, reanimación neonatal, pacientes de trauma, clínicos. O sea, hay una serie de certificaciones que se vuelven como un tronco común, por así decirlo, porque hay un tema con el tema prehospitalario que dentro del tema de transportes o de atención o de traslados existe el traslado primario y el secundario. El primario es básicamente llevar al paciente en la escena, y te estoy hablando de un paciente que no tiene absolutamente ninguna intervención, que llegas por él al lugar del accidente, que llegas por él a su lugar de trabajo, que llegas por él a su propio domicilio, y no tiene ningún antecedente como tal de otro profesional de la salud la mayoría de las veces. Pues es un paciente que vas a empezar a intervenir, que vas a empezar a evaluar, que vas a empezar a invadir y empezar a tratar, para que cuando llegue a la sala de urgencias puedan darle continuidad a lo que el personal hospitalario ya inició. En el interhospitalario es básicamente llegar por ese paciente que ya está tratado, que ya tiene ciertos procedimientos invasivos, que ya tiene ciertos estudios del laboratorio, y entonces eso implica que haya un poquito de mayor profundidad en el manejo de la información. Entonces, estas certificaciones que yo te hablo es como el tronco común, porque el paramédico durante su formación, así sea una licenciatura hospitalaria, un técnico superior, algún otro programa diferente, en su formación troncal no está listo para subirse a una ambulancia de cuidados intensivos, porque originalmente su perfil es otro. Con ciertos programas que se vuelve como un tronco común, por así decirlo, igual no es obligatorio, pero es bastante deseable. Por ejemplo, en Estados Unidos sí se exige, en México no son tan obligatorios, pero ayudan. Es como, así es como el punto de partida para de ahí migrar a aspectos más especializados, como por ejemplo terapia intensiva, que te implica saber un poco más de cierta farmacología, conocer ciertos dispositivos que tal vez como paramédico no estás tan familiarizado. Entonces eso implica que tengas que lograr como un nivel más profundo de conocimiento, porque ya no es el paciente que está en la calle sin información previa o esas clases de situaciones, sino ya es un paciente que le sacaron estudios, es un paciente que ya le empezaron un tratamiento, es un paciente que ya tiene ciertas intervenciones, entonces requiere su nivel más especializado. Entonces, te digo, al inicio, lo que a mí personalmente me tocó era empezar a tomar programas de cuidados críticos, programas de terapia intensiva, cursos de terapia intensiva pediátrica, quizás algunos diplomados. Y en mis inicios el tema era, ¿qué de esta información que se usa en la terapia intensiva pediátrica puedo usar a lo que es mi área, que es el transporte? Entonces digamos que era un tema de tratar de discernir información. Hoy en día, afortunadamente, ya hay programas formales que te dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres dedicarte a esto? Mira, este es todo el abanico de conocimiento y habilidades que requieres. Hoy en día es una ventaja enorme. En México no son como tal especialidades o un grado académico, por así decirlo, porque muchos de estos son diplomados,
pero definitivamente son el parteaguas para generar una mayor profesionalización. Una mejor preparación más que nada. Así es. Porque, por ejemplo, un enfermero recién egresado tiene un perfil más competente para desarrollarse en el hospital. Un médico puede desarrollarse en el hospital. Ciertas habilidades. Entonces, digamos que el recurso humano hay suficiente, ¿no? Entre comillas. Pero el paramédico, por ejemplo, por sí solo no tiene naturalmente el nivel de entrenamiento que se requiere para esa parte. Tampoco un urgenciólogo, tampoco un anestesiólogo. Entonces, sí requiere empezarse a involucrar en esta dinámica de traslado para que le quede claro o entienda las diferencias que puede ser una ambulancia de terapia intensiva, pero no la sala de terapia intensiva del hospital. Puede ser un excelente intensiólogo, pero hay cosas muy propias del transporte de terapia que no se pueden hacer en la sala de urgencias. Entonces, estas diferencias sí requieren una formación especializada en estas áreas. Entonces, hoy en día hay programas que ya te forman para llegar a esa parte. Antes no eran tan frecuentes. En otros países probablemente sí, en México no era frecuente tener esos otros servicios. Y induciendo más en este campo, pues, ¿qué habilidades usted considera indispensables como este trabajo? Pero habilidades más que nada personales. Mira. Requieres, de verdad, el tema de saber trabajar bajo presión. O sea, definitivamente, el estrés de manejar un paciente grave es enorme. Controlar más que nada. Totalmente de acuerdo. Y también hay un apartado ahí que va muy de la mano de la pregunta anterior. Yo soy un fiel creyente de que el caos empieza cuando para empezar no sabemos qué hacer. Entonces, si se presenta una emergencia pero no tienes la menor idea de cómo resolverla, vas a vivir un caos. De repente he hablado con amigos de la enfermería, con médicos, que en algún momento se vieron involucrados en transporte de un paciente que ameritaba cuidados intensivos, pero tal vez lo limitado del lugar en donde estaban les hizo participar en traslados muy improvisados. Uno, no tenían experiencia. Dos, un recurso limitado. Te voy a decir algo, tienes un paciente grave en un espacio donde tu recurso es limitado y aparte no tienes como ni siquiera una idea previa de qué es lo que me estoy enfrentando. El traslado puede ser muy corto, pero es una tortura. Más sin embargo, un traslado puede ser muy satisfactorio porque el paciente puede estar muy complejo, pero tienes el equipo para resolver, tienes el conocimiento para responder, tienes ciertas cosas que te permiten hacerle frente a la emergencia, entonces se vuelve satisfactorio. Así es. Cuentas con las herramientas. Pero puedes tenerlas y si no tienes la capacitación, de una herramienta. O sea, puedes tener una excelente herramienta, pero si yo no sé cómo funciona, cuándo la uso, cuándo no debo usarla, el tenerla no hace la diferencia. Entonces, va muy de la mano con la capacitación. Pero sí se requiere saber trabajar bajo tensión. Bueno, pues ya tomamos el tema de los certificados, de las habilidades, pero pues yo creo que esto también se debe a que con qué frecuencia ustedes como toman entrenamientos o simulacros para más que nada este tipo de situaciones, como lo que decíamos de controlar la presión, el estrés. ¿Ustedes qué tipo de simulacros o qué hacen como para controlarlo? Hay un tema que me encanta que se llama errores más frecuentes durante el traslado y te das cuenta que una gran cantidad de errores vienen a consecuencia de una falta de preparación. El no planear qué es lo que voy a hacer, a qué me enfrento, qué complicaciones tengo, qué material puedo llegar a necesitar y si lo tengo disponible y si no lo tengo, cómo gestiono para tener acceso a. Es lo que hace que al final del día tu traslado me vaya muy bien. Para algunos no es la parte más divertida, pero eso sucede en todas las áreas críticas hablando de situaciones de atención de salud. Por ejemplo, tienes un paciente que vas a intubar y el peor momento para darte cuenta que la aeroscopia no funciona es cuando el paciente ya no está respirando y, oh sorpresa, no tiene filas, el foco no funciona y todo eso se hubiera resuelto con un tema de llego, reviso, tiene pilas, no tiene pilas, coincido con mi hermano.
no funciona el foco, bueno, entonces ya sé que este no lo puedo usar, pero sé que a lo mejor el de la habitación de lado, el de carro de otra área, ese sí lo puedo utilizar, si está funcionando, ya no me estreso pidiendo este, sino lo explorar. Entonces, mucho de eso te permite controlar las situaciones. ¿Qué pasa? Todo el tiempo se están haciendo briefing y debriefing de la situación. O sea, tú y yo hicimos tripulación, vamos con un paciente, Luis, le tienes que cuidar esto, vamos a vigilar esto, hay que controlar la emergencia, el paciente tiene mucho riesgo de hacer esta clase de complicaciones, entonces vamos a vigilar muy de cerca de esto, necesito que le tengas a la mano en esta clase de cosas, y entonces en conjunto armamos como un plan de trabajo. Para empezar, desde ahí, ya es como una serie de actividades que se vuelven hábitos. 2. Terminamos el servicio, ok, sí, hubo errores, nos tardamos en alguna parte, hubo algún retraso, algo no lo vimos. Viene la parte de desmenuzar la información y decir qué no vimos, qué nos faltó, qué pudimos haber hecho diferente. Y entonces esto se vuelve otra especie de simulacro, que si tú lo haces vuelo tras vuelo, una, se vuelve un hábito, y dos, empiezas a generar esta dinámica de aprendizaje y mejora constante. También hay habilidades que se tienen que mantener constantes, como algunas de estas certificaciones tienen vigencia, y otro de los aspectos es simulacros de atención de pacientes con ciertas características. Dentro de los cuidados críticos, digamos que hay una serie de escenarios que se vuelven muy frecuentes. Ese tipo de escenarios que los vives de manera recurrente te vuelve fuerte en esa área. Pero hay pacientes que casi no se mueven, casi no se trasladan. Por lo tanto, al no tener cierto número de casos, te ponen en una situación de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que esas áreas son las que se le hace con mucho mayor énfasis en los simulacros. A lo mejor pacientes de cierta característica se mueven de manera constante y dices, esto lo manejo todos los días, la experiencia al final del día me va a volver buena, ¿no? Pero, ¿qué crees? Casi no trasladas, por otro ejemplo, recién nacidos. Eso significa que el día que tienes un recién nacido, como no estás tan acostumbrado, no quiere decir que no es competente, no estás tan acostumbrado, pues tienes un poquito más de riesgo de que las cosas se puedan salir de control. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que en esos escenarios que no son tan frecuentes, al menos por simulación te mantengas vigente. Entonces, son habilidades de poca frecuencia, pero de muy alto impacto. Eso es más o menos lo que necesitamos. Y bueno, al estar en este tipo de situaciones, ¿a usted qué le ha servido o qué le ha funcionado para mantener el estrés o en este caso el control en una urgencia aérea? Te mentiría si te digo que nunca pierdes el control. No se puede. Pero creo que regresar a tus prioridades de atención, a tus consideraciones, conocer tus protocolos de atención, pero ser un fiel creyente que todos vienen cuando nos hemos que ser. Entonces, mientras más conocimiento tienes, menos sorpresas te puedes llevar. Entonces, entender que uno es una modalidad de transporte, o sea, tienes un quirófano, ¿sabes? Que tiene una capacidad resolutiva de ciertas cosas. Y aunque traes muchas cosas y más que varias salas de terapias intensivas, pues no son o sea, no tienes un banco de sangre arriba del avión, si me explico, si el paciente requiere sangre. Que sí es importante tener muy claro, uno, mi alcance, hasta dónde se puede con el equipo que tenemos disponible y hasta dónde puedo resolver ciertos escenarios como equipo de la tripulación. Y también reconocer, hasta aquí ya no. Te voy a poner un ejemplo. Tienes un paciente con una emergencia quirúrgica, híjole, no hay mucho que puedas hacer para resolver esa situación quirúrgica. Puedes sostener la hemodinamia del paciente, entre otras tantas cosas que vigilas, pero al final del día sabes que es un paciente que necesita ir a la reanimación. ¿Me explico? Algunos escenarios, y que obviamente esto es lo que venimos a buscar, tal vez tenga que detenerse el traslado antes de llegar al destino, porque obviamente lo que buscas es salvaguardar siempre la integridad del paciente. Mover un paciente siempre implica un riesgo, y entonces, si el riesgo es más grande que el beneficio, no debería de trasladarse. Entonces, yo no debería poner al paciente en una situación innecesaria. Bueno, dicho esto,
si se identifica una situación en la cual la complicación no era esperada y el paciente requiere un nivel de cuidado diferente, claro que existe la posibilidad de que el traslado termine antes de llegar a su destino. Y entonces el avión probablemente tenga que descender y llevar al paciente al destino más cercano, ¿se me explico? Pero hay situaciones en donde el paciente puede complicarse, pero traes las herramientas diagnósticas, traes la vigilancia, traes para ir monitorizando cómo va la condición del paciente y ciertos medicamentos para decir, esto lo puedo controlar. Entonces, aunque tuvo un evento agudo de complicación, dices, bueno, tengo cómo limitar o cómo controlar esta situación, entonces es la de salud. Pero ese límite es bien delgado y es, creo que muy, muy de la mano del equipo que tengas experiencia. Y obviamente, de lo que tú puedas vigilar en tu paciente. Mientras más cosas puedas evaluar, menos sorpresas puedes evaluar. Bueno, y ya sabiendo un poco de esto, ¿cuál ha sido como la experiencia que a usted más que nada lo ha marcado en este tipo como de urgencias? Más que nada en el transporte aéreo, ¿cuál ha sido como la que ha dicho, ay, esta fue como la que más me marcó, pues la que más aprendí? No sé si tal vez sea la más aprendizaje, pero ahorita a la mente me viene una historia que me gusta contarla porque me hace... ¿Recordó? Sí. Mucho tiempo nos dedicamos a volar niños con demandas, entonces el manejo de dolor es algo de todos los días, en la mayoría de los casos, ¿no? Y entonces recuerdo este chiquitín que recogimos en una parte de México, lo trasladamos a un hospital especializado con hombres en Estados Unidos. Y pues obviamente son niños, entonces requieres más allá que solo habilidades médicas, sino requieres como el humanizar el cuidado, ¿sabes? Y entonces recuerdo que la niña no se dejaba tocar básicamente en el hospital porque tenía demasiado dolor, o sea, y eso hacía que estuviera demasiado irritable, ¿no? Entonces, si uno de adultos tenía por dolor, pues me tenía un niño, ¿no? Y no era para menos con las quemaduras que tenía. Entonces, no puedo decirte que es la intervención más compleja que hemos hecho, pero tal vez es una de las que a esta niña le marcó, ¿sabes? Iniciamos una infusión de analgésicos, pues para decirte que no se dejaba tocar antes de cuando llegamos, y venía riéndose de camino, ¿no? Ya sabes, la tablet, con alguna película de niño. De repente hay cosas que ya te tratas de planear cuando sabes que vas por un paciente de ciertas características, ¿no? Entonces, pues, jijiji, jojojo, con un buen manejo de dolor. Yo creo que han de haber sido 2 meses después, porque este hospital lo visitábamos de manera muy recurrente. Regreso, pero a dejar al otro paciente. Entonces, recuerdo muy claro que el área era como una U, entonces yo paso, doy vuelta, y donde entrego al paciente que traía en ese momento, que voy a ir en el hospital, escucho mi nombre del otro lado. Entonces, Luis, y yo, Luis, y volteo, y entonces veo una niña que hace sí, y una señora que dice, venga. Y me acuerdo que yo dije, ahí voy, déjame entregar a mi paciente y ahorita voy a quedar, ¿no? Pues si te soy honesto, no me acordaba, o sea, antes que no me acordaba, de repente ves muchos pacientes que es difícil recordarlos a todos. Tal vez recuerdas situaciones, pero recordar específicamente algunas cosas se vuelve complicado. Y entonces, me acuerdo que entrego a mi paciente, me voy a esa habitación y me dice, no, la mamá no se acuerda de nosotros, y yo, híjole. Y me dice, usted llegó a tal lugar con nosotros, bla, bla, y yo, ya sé. ¿Qué hombre, cómo estás? Y no sé qué, bien. Ya me dijeron que en tanto tiempo me voy a mi casa y bla, bla. Y me dice, cuando llegaste, te escuchó. Y dijo, es Luis. Yo, pues, soy honesto, no recuerdo honestamente si le dije mi nombre. Tuve que haberlo hecho cuando la presentación, pero no sé qué tan frecuente puedo decir. Lo que sí es que yo tengo como un parchecito, tengo unas citas y tengo mi nombre, y la niña se le quedó muy grabado, Luis, mi nombre. Y entonces, cuando voy entrando al hospital, dice, mira, ese muchacho que y entonces a la niña se le quedó muy grabado que antes de que llegáramos nosotros por ella, todo era dolor.
Y llegamos por ella y ya no había uno. Entonces, tal vez no es la intervención más compleja, pero sí fue como lindo ese recuerdo de decir, no, padre, ¿sabes? Oh, sí, más que nada yo me imagino la satisfacción de saber que, o sea, se quedó como ese granito de arena en una persona. Sí. Y bueno, estando en esto de las experiencias, ¿cómo se siente al saber que su labor puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente? Creo que es un trabajo bonito. Y es satisfactorio decir que fuiste parte de una cadena de intervenciones, porque no siempre son momentos aislados, pues, o sea, es una serie de varias intervenciones lo que hace que al paciente le vaya bien. Un buen manejo inicial, continuidad del tratamiento durante el traslado, una capacidad resolutiva del lugar a donde lleva, porque siempre en algún momento esa cadena se puede frenar. Entonces, sí es grato saber que formas parte de esa cadena de eventos que hace que al paciente le vaya bien. Y te voy a decir, a veces el resultado no es el que la familia espera, o sea, pacientes que van a fallecer. Pero la tranquilidad de las personas, porque los familiares, uno o a veces dos familiares, viajan con el paciente y son testigos de las intervenciones que se hacen, mientras que tal vez en muchos hospitales existe, espérame afuera. En la ambulancia aérea es bien difícil esta parte porque el familiar es testigo de las intervenciones que se hacen y obviamente, la magnitud de las intervenciones, ¿no? Entonces, a veces las cosas no resultan con un paciente llegando con vida a su destino. Como uno le gusta, ¿no? Pero el hecho de que el familiar o los familiares vean que el paciente recibió la atención, que recibieron una información clara, porque el paciente es en donde el riesgo es alto, y dices, si el paciente se queda aquí, el resultado es claro. Si nos lo llevamos, puede suceder, o puede que no. Y hay personas que te van a decir, me la apoyo. La confianza, Vamos. ¿no? La confianza. Uno, el hablarlo es claro, obviamente, qué tan riesgoso es. Si es justificable, ¿no? Claro. Pero a veces, pues el traslado no termina con un paciente llegando en condiciones adecuadas, vivo. A veces el paciente fallece, que obviamente son los menos, ¿no? Porque buscas que lo que te decía hace un momento, que el beneficio sea mayor. Pero a veces cuando el resultado no termina así, o termina con un paciente que falleció, también es importante que los familiares sean conscientes de que realmente se hizo. Entonces, esa parte también es. Bueno, pues nos enfocamos mucho en el paciente, pero muchas de las veces no nos enfocamos pues en las personas, ¿no? En este caso, a ti, pues, ¿de qué manera o cómo te impacta emocionalmente el estar constantemente, pues, en este tipo, de situaciones críticas, ¿cómo se siente o de qué manera como que le impacta o le afecta? Anímicamente. Claro. Mira, yo creo que todos los que estamos en áreas críticas tenemos como este gusto por esa adrenalina que genera los casos de pacientes complicados y así. Pero sí, ¿cómo decirlo? Sí necesitas entender algunas cosas, ¿no? O sea, el resultado no siempre va a ser esperado. Pero hay cosas que tú puedes modificar para ver si ese resultado pudo haber sido diferente. Eso se aborda en el debrief, que es la parte de decir, ok, hubo esta complicación, ¿qué nos falló? O sea, ¿qué pudimos haber hecho diferente? Desde ahí, tu perspectiva ya cambia. Entonces, obviamente tratas de que no haya errores, ¿no? Pero también hay otro apartado en donde el volverte, la exposición constante hace, es que no sé cómo decirlo,
a que no te sorprendan tanto las cosas, por ejemplo. O sea, hay cosas que a lo mejor yo veía en un inicio, ciertos escenarios, ciertas características de pacientes que me impresionaron, ¿no? Con el paso del tiempo hay cosas que ya no te generan como la misma impresión, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que te vuelvas inhumano, porque el paciente sigue siendo importante. Pero yo sí creo honestamente que todos necesitamos como un momento de escape o un área donde puedas soltar y decir que yo tengo mejor. Porque sí hay escenarios más complejos que otros, pero esta parte de decir que ya terminó, suelto, obviamente cada quien es responsable también de aspectos de su salud mental. Podría decir que las mías, pero realmente son diferentes para cada quien. Entonces, creo que una de las cosas que me ayudan es como decir, ok, ya terminó otro lado, hay algo que podemos haber hecho diferente, bla, bla, se resuelve la situación, o que pudo haber cambiado el resultado, y entonces dices, ¿sabes qué? Sí. De hecho, dicen mucho que, pues salir de la rutina, ¿no? Más que nada. O sea, aunque sea salir a la tienda, o sea, salir a comprarte algo, salir a una nieve, a un parque, pues son este tipo de cosas más que nada que, aunque muy mínimas que parezcan, pues que te ayudan a salir de la rutina y pues más que nada, como decíamos anteriormente, generar este descanso, ¿no? Fíjate que algo que está bien interesante es que conforme te adentras en el de la salud te vas a dar cuenta que hay temas que se van a volver como prácticas de preparación. Pero una de las cosas que a mí me ayuda como para desahogar este lado de atención es decir, mi tiempo de ocio es para ocio, es de descanso. Entonces, de repente tengo amigos con los que, ¿qué onda? Vamos a comer, vamos por un chelo, lo que sea. Y de repente es como de, quieren platicar del hospital, ¿sabes? O de los pacientes que atendieron. Es en serio. O sea, vengo a descansar. Vienes saliendo de trabajar y me quieres hablar de los pacientes que viste el día de hoy. Hablemos de otra cosa que no sea solo salud, ¿sabes? O sea, y entonces entender también que tu espacio de ocio es para eso. O sea, en tu trabajo te concentras. Y obviamente hay una parte de tu tiempo dedicada al estudio, al aprendizaje, a toda esta parte, a seguir cultivando tu profesión, lo que te gusta hacer. Pero tiene que haber un área donde digas, ok, esto es para desahogarme. Crear tus propios tiempos, claro. ¿no? O sea, como dicen, tener tiempos para todo. Voy al cine, hay quien dice, ¿sabes qué? Me gusta ir al gimnasio, me levanto para todos los días, yo solo con mis amigos y a mí me funciona no hablar más de cosas de salud, entonces creo que son las cosas que a mí personalmente me dicen. Y volviendo a lo de las experiencias, ¿ha habido alguna experiencia con la que usted haya conectado o haya tenido esa conexión especial que le haya recordado a algún familiar o algo así que diga, ay, pues me recordó a tal tío, a tal primo? Creo que siempre estás expuesta a esa clase de cosas, pero no te haces inmunes de la realidad, o sea, no dejas de sentir, pero creo que depende mucho del momento en el que estés pasando, porque al final del día, por ejemplo, me toca que de repente amigos con el que voy realizando un traslado son papás, ¿no? Pues de repente ven un caso y de repente empiezan a suceder unas condiciones que dejan a mi hijo enfermo, empezó, bla, 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 no sé, y de repente como que es bien fácil como enlazar estas historias y generar nuestra proyección, y entonces siempre estás expuesto a eso, sí mantenerse un poquito al margen, no dejar de sentir empatía, que es muy diferente, ¿eh? Pues pero es que uno nunca deja de ser humano, o sea, fuera de lo laboral. Ahora yo siempre les digo, o sea, el paciente sí necesita obviamente que trate de entender su situación para humanizar mi cuidado, pero más allá de todo eso necesita que tenga la cabeza en condiciones de tomar decisiones correctas como equipo los que vamos realizando trabajo, para que las intervenciones sean correctas. Si te ganan las emociones, obviamente hay un tema ahí de falta de control de la situación y eso también te expone a generar más errores o aumenta las posibilidades de que tengas un riesgo. Más que nada, pues tener este manejo, ¿no? Un manejo emocional, mental. No, nunca se logra de manera perfecta,
pero al final del día siempre tratas Tener el como de control, trabajar esta ¿no? parte, son parte de esta parte. Y obviamente, si te expones seguido a ciertas cosas, pues solamente más exposición se vuelve más, un poquito menos difícil hacer. Ahora ingresando un poco más como en la seguridad, la logística, ¿qué protocolos se tienen que seguir para pues poder garantizar más que nada la seguridad tanto del paciente, pero pues también de la tripulación, ¿no? Porque pues, no solamente es el paciente y el paciente, sino también la tripulación, los médicos. Yo hace un ratito te comentaba que cuando el traslado inicia hay una fase del programa. Entonces, en ese sentido, a veces se entiende de que pero la autora, yo soy el enfermero, tal vez solo el diálogo somos entre los dos. La realidad es que no es así. Sí, tú y yo vamos a entablar una conversación tal vez de las condiciones médicas del paciente, pero al mismo tiempo hay una planeación de todos los miembros de la tripulación, que básicamente es el médico y el enfermero paramédico, la doctora, no sé, y los pilotos de la aeronave. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que mi entrenamiento en la medicina me permite comprender muchas cosas de aviación, no soy un piloto. O sea, no significa que yo domine los aspectos técnicos de esa parte. Y entonces, cuestiones muy técnicas de la ruta, de los tiempos, de traslados, de permisos, de posibles situaciones a las que podemos enfrentarnos desde su lado, necesitan compartirse. Yo no le voy a decir a un piloto, un capitán del avión, cómo hacer su chamba. Obviamente él, por obvias razones, no nos va a decir cómo guiar el tratamiento de un paciente, ¿no? Pero hay ciertas cosas en su actuar que impactan en la condición del paciente. La altitud a la que volamos, el ascenso, toda esta clase de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Luis, vamos a una pista, es muy corta, voy a tratar de hacer lo posible, pero la desaceleración se va a sentir. Entonces, obviamente, mi estrategia es, junto con el médico, generar esta parte de decir que vamos a hacer medidas para que esto no le impacte tanto al paciente. Porque, ¿qué crees? Yo no puedo hacer la pista más larga. El capitán de la aeronave me está avisando de que este reto está, ¿no sabes qué? La pista para despegar es muy corta. Por lo tanto, vas a sentir el despegue. Y entonces, ¿cómo le hago yo para que esa presión arterial no disminuya durante el tema del ascenso? Pues es donde entra esta comunicación. Existe algo que se llama conciencia situacional, en donde cuando un error ocurre, alguien vio algo, alguien escuchó algo, pero no dijo nada. Y muchas de las veces porque asumimos que alguien más lo vio y lo iba a decir. La clásica, oye, ¿entregaste esto? Pues tú sabías, ¿no? O sea, sí, pero tú también sabías, yo pensé que tú lo ibas a hacer. Pues es que yo me quedé con la idea de que como tú estabas enterada, y al final del día los dos lo sabían, pero nadie lo hizo. ¿Sí me explico? Eso mismo sucede en áreas críticas, como urgencia, terapia, quirófanos, traslados. Y también eso sucede en aviación. De hecho, la conciencia situacional es un aspecto muy frecuente y muy común en aspectos de aviación. Básicamente es, todos compartimos la misma visión, compartimos la misma información. Porque tal vez yo no soy piloto, pero hay cosas que puedo comprender que son relevantes para ti. A lo mejor yo no las puedo modificar, pero yo te digo a ti algo, ¿sabes qué? Te escuché esto en el... Oye, vi esto raro, y entonces, qué bueno que me dijiste. ¿Qué era? No tengo idea. A lo mejor no sabía lo que era. Algo no me pareció, no sé, me pareció raro, me saltó a la vista, y entonces lo único que hice fue, oye, ¿sabes qué? Vi esto. No, todo bien. Ya sé que lo revisaste, y que con tu expertise dices, no hay problema. Pero tal vez, ¿qué es? No lo sé. Capi, vi esto. ¿No quieres darle una vuelta? A ver, ¿cómo que me dijiste? Porque no. Entonces, eso se llama conciencia situacional. Compartimos la misma información. Y entonces, también la misión se discute con todos los miembros. O sea, la parte médica con los pilotos. ¿De dónde vamos a dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros coordenados? ¿Cómo va a estar la ruta? ¿Cómo va a estar el clima? Obviamente hay aspectos de seguridad que nos competen a todos. La seguridad es tema de todos. Entonces, definitivamente se tienen que tocar. Y es la parte que te digo, o sea,
no es la parte más emocionante, porque si es una serie, pues todo el mundo se va a enfocar en el tubo que insertan en el tórax o en el tubo que emiten para que el paciente pueda respirar. La parte de la planeación, la parte de la previsión, pues no tiene adrenalina, pues, pero definitivamente la que menos riesgos hace que ocurran, pues, la que hace que ocurran menos riesgos. Pero pues por lo que veo, pues la importancia, ¿no? De la comunicación, más que nada, que pues yo creo que la comunicación es clave pues para cualquier caso, ¿no? Y más que nada pues porque pues todos tienen el mismo objetivo, ¿no? Que en este caso es pues que el paciente pues llegue lo mejor estable que al todos hospital. lleguemos a nuestro destino. Creo que ese es el principal. Que todos lleguemos a nuestro destino. Y bueno, pues ya viendo esto de la seguridad, la logística, pues yo creo que también el clima, pues juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el clima o más que nada la presión atmosférica? Porque pues sabemos que no es lo mismo tener al paciente pues, en el cielo que en la tierra, ¿no? Entonces, ¿esto cómo afecta más que nada en la toma de decisiones? Hay algunos componentes que involucran en el traslado, ¿no? Está el factor humano, que es la tripulación, está la aeronave, está el equipo, pero también están las condiciones atmosféricas, condiciones climáticas, etc., ¿no? Estas condiciones repercuten en el estrés. Entonces, ¿cómo esto cambia? Dependiendo de la modalidad de traslado, puede permitirte hacer un traslado, aunque con dificultades, pero realizarlo. Obviamente, hacerlo libremente, o definitivamente decir, no espero. Hay aeronaves pequeñas, avionetas, por ejemplo, que no tienen la capacidad de volar de noche. Entonces puedes tener un paciente rarísimo si tú quieres, recuperable si tú quieres. Tienes el equipo de entrenamiento, el equipo físico para traerte a ese paciente. El aeronave que tiene no vuela de noche, deja de ser una opción. El helicóptero tiene ciertas limitantes. Las aeronaves de ala fija, aunque menos, también tienen limitantes para despegar. Entonces, el factor clima puede ser un aspecto para decir, no espero. No quiere decir no lo voy a hacer. No lo voy a hacer hasta que el clima no cambie. O es posible, pero con estas limitantes, obviamente siempre sin comprometer la seguridad. La seguridad lo es todo. Y obviamente también te puede modificar la ruta del destino y alargar el tiempo de traslado y todo lo que implica un traslado más largo. Duro más tiempo con un paciente, es más probable que algo ocurra, es más probable que pudiera llegar a complicarse y bla bla. Pero vamos al mismo, el beneficio siempre tiene que ser más grande que el riesgo. Sí, habemos enfermeros o paramédicos, hay doctores, hay pilotos, bla bla, pero todos coincidimos en algo, todos somos gestores de riesgo. Y entonces el beneficio siempre tiene que ser muchísimo más grande para poder decir, ok, vamos, se puede, ¿qué necesitas? A ver, nosotros por parte de los pilotos tenemos esto. ¿Sabes qué? Sí, Capi, pero si tú subes, bla, 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 no sé, no sé, la ruta se alarga, se acorta, tengo que pararme antes o hacer una parada técnica, eso implica más tiempo, tenemos oxígeno suficiente, que ahora como ves, medicamentos suficientes. Entonces, todo eso repercute. Te puede hacer el traslado tal como lo planeas, realizarlo aunque con ciertas modificaciones o limitantes, o solo simplemente no despegar. No quiere decir no lo voy a hacer. No voy a despegar mientras las condiciones climáticas no lo cambien. Bueno, pues, ¿en qué casos o qué pasa si hay una emergencia médica, o en este caso técnica, en pleno vuelo? Los protocolos dependen de cada condición, pero es lo que te comentaba hace un momento. Mi paciente tiene una complicación. ¿Complicación de qué naturaleza? Es algo que yo puedo manejar dentro de la aeronave. Empiezas a usar tu abanico de herramientas, medicamentos, herramientas diagnósticas, ¿verdad? Y si decides, o si al final de todo este análisis descubres que tienes
las herramientas para poder controlar esta situación, el reloj va a continuar. Pero, definitivamente, si el paciente tiene una situación que no puede ser manejada en vuelo, se va a detener o recortar el traslado y buscar un descenso para llevar al paciente al lugar un hospital de la manera más pronta posible. Si el paciente tiene una emergencia quirúrgica, pues nada de lo que se ponga en ambulancia va a resolver una situación quirúrgica, por ejemplo. Puedo sí tratar de controlar el daño y limitar, obviamente depende de muchos factores, pero básicamente puedo resolverlo de acuerdo a la condición, pero para eso requieres herramientas diagnósticas, de monitoreo, para decir, ok, mi paciente está cursando con esto, tengo esto, pues vamos tratándolo, y si se controla, obviamente eso va durante el trayecto, pero si el paciente empieza con un tema de, ¿sabes qué? Probablemente se reactivó una hemorragia intracraneal, etc. Alguna complicación que tú digas, no puedo continuar así, porque definitivamente lo que este paciente necesita es llegar a un hospital, o sea, te va a apoyar a seguir, entonces podemos llegar a ascender antes de la ruta programada inicialmente. Entonces, se programa un aterrizaje y entonces el paciente se deriva al hospital. Las emergencias en vuelo, pues obviamente esto va muy relacionado al tipo de emergencias. La verdad es que hay una gran variedad de cosas que pueden presentarse. Te voy a hablar de las más clásicas que de repente casi todos los que han volado en un avión comercial lo han escuchado, pero tal vez no han prestado atención suficiente. Yo te decía que básicamente mientras mayor altitud, más difícil era oxigenar. Entonces, cuando tomas un avión comercial, el personal que va en el avión, pues te dice ante una despresurización de emergencia, tome la mascarilla, colóquese, mucho el cinturón. Y la verdad es que me llama mucho la atención que de repente cuando voy en un concierto, obviamente esta parte que así nadie presta atención a estas cosas, todo está como está ahí. Pero es una de las cosas que podría pasar, o sea, una despresurización, que es básicamente se pierde la presión dentro de la cabina, que es lo que hace que los gases se mantengan con cierta presión para que tú puedas respirar bien. Pues cuando esta presión se pierde, el interior empieza a igualar las condiciones con las del exterior, haciendo que tú también tengas más difícil respirar. Y entonces, para una situación como eso, pues el piloto tendrá que hacer un descenso a una altitud en donde sea posible vivir, a lo mejor con dificultad, pero que sea posible vivir. Entonces, va a hacer un descenso de manera rápida, pero para no caer yo inconsciente, necesito, uno, ponerme la mascarilla de oxígeno, y dos, ponerme el cinturón de seguridad, porque lo vas a sentir, el descenso lo vas a sentir. Entonces, cositas como esta, hay otra serie de emergencias que pueden llegar a presentarse, pero forma parte de el hecho de estar en una tripulación. Es una de las cosas que definitivamente diferentes tipos de emergencias, acuaterrizajes, por ejemplo, teaching, por ejemplo, y se tiene que capacitar el personal. O sea, no solo de la parte médica, no solo somos expertos también. Pues, ahora vamos a indagar un poco, pues, en esta visión, ¿no? En esta visión que se debe de tener más que nada en el paciente neurocrítico. En este caso, pues, ¿qué cree usted que la gente no sabe o no comprende sobre el trabajo de un profesional como usted en el transporte aeromédico? Creo, no es tanto que no entienda, sino creo que no está familiarizado. De repente pasa, aunque cada vez es menos frecuente, pero de repente pasa que personal hospitalario ve un paciente en unas condiciones y dices, no se puede trasladar, porque no dimensionan a veces la magnitud del equipo especializado que traes a bordo. Porque de repente llega alguien y te dice, no, yo hice un traslado y para llevarme a un paciente con un punto de camino no le toca más. Cuando no, esperen, traigo un ventilador mecánico a esto. No, pero ¿cómo vas a titular la ventilación mecánica? Que hay un gasómetro para eso. Para ver cómo están los gases en sangre, cómo está el oxígeno, cómo está el oxígeno. Son ventiladores electrónicos que te permiten registrar qué presiones se genera este aire que ingresa a los pulmones y obviamente a los que no se le dan al paciente. Entonces,
de repente, si nos toca que cuando de repente llegamos por algunos pacientes que sí graves, pero no estaban tan de acuerdo en que el paciente fuera trasladado, de repente dicen, ¿cuánto? Algunas veces te dicen, tienen hasta más de lo que nosotros aquí tenemos. Entonces, no es que no entiendan o no sepan, tal vez no están tan familiarizados, porque hoy en día se pueden trasladar pacientes muy complejos, pacientes con un cuidado muy especializante, pacientes con unas terapias que se llaman oxigenación por membrana extracorpórea, pacientes con una estrategia de ventilación que se llama ventilación de alta frecuencia para pacientes mentales. O sea, sí nos toca que de repente el médico no dimensiona el alcance de lo que alguien con el equipo adecuado podría llegar a tratar pacientes de ciertas complejidades. Entonces, creo que, y digo, tampoco está como que tampoco es como que sea obligatorio saberlo, pero sí nos ha tocado que se sorprende con el alcance del equipo que tienes y lo que puedes hacer en una ambulancia de cuidados intensivos bien establecido. O sea, con el equipo adecuado, con el entrenamiento adecuado, con el personal adecuado. Pues más que nada esta familiarización, ¿no? Que decíamos anteriormente que pues, se gana por medio de las experiencias que pues, uno va teniendo a lo largo de la carrera, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y qué avances tecnológicos o protocolos en este caso, que usted ve más recientes, usted piensa que han mejorado más que nada la atención a la hora del vuelo? Creo que las capacidades de vigilar a tu paciente, de evaluarlo, hacen que te lleven menos sorpresas. Entonces, hoy tenemos muchas estrategias para vigilar a nuestro paciente, para monitorizarlo y estar evaluando tendencias que nos permiten, a cierto punto, predecir un deterioro. Se va aquí, todavía los signos vitales tal vez están estables, pero esta tendencia a la baja me hace pensar que va a terminar aquí. Entonces, esos cambios sutiles tienen mucho que ver con las estrategias de monitoreo. ¿Qué cosas definitivamente impactan? Por ejemplo, no es nuevo, pero definitivamente hay instituciones que se dedican a eso y no lo tienen. Por ejemplo, un gasómetro portátil. No es nuevo, insisto, no es como, acaba de salir ayer, ¿no? No, pues sí es la gran cosa, pero no es como que ya salió ayer. El hecho de tener un gasómetro portátil hace que en más del 35-40% de los traslados que realizas, por ejemplo, en ala fija, modifican el tratamiento inicial. Tratamiento que no podrías modificar si no lo ves. Entonces, si yo no tengo la oportunidad de medir ciertas cosas, pues no las puedo cambiar, ¿se me explicó? Porque a lo mejor, ¿qué crees? Yo ya llevo 5 horas contigo porque te estoy hablando hace rato que decía tal vez 8 horas, pero otros lados que pueden ser muchísimo más largos. O sea, puedes durar 12, 14, 15, 18, 20 horas con un paciente. Entonces, imagínate si el último estudio con el que yo me quedé fue hace 6 horas, 7 horas, 8 horas, y algo pasa, yo necesito saber si el tratamiento que tienes sigue en línea o si necesito modificarlo. Para eso necesito evaluarlo con herramientas diagnósticas, como por ejemplo un laboratorio portátil, o como por ejemplo hoy mucho auge tiene, por ejemplo, el ultrasonido. O sea, sí, hay ciertos catéteres que se insertan en alguna materia, en algunas partes específicas dentro de las cavidades del corazón, que me permiten vigilar la función cardíaca, ¿no? Pero, pues el ultrasonido, hoy por hoy, de una manera no invasiva, porque no necesito funcionar nada, no necesito aumentar un riesgo de infección en ti, porque mientras más dispositivos invasivos tiene un paciente, mientras más catéteres y más invasivos tiene un paciente, su riesgo de infección es más alto. Por lo tanto, es más probable que adquiera una complicación por estar hospitalizado y no necesariamente por la causa por la que llegó. Entonces, herramientas como el ultrasonido permiten ver el corazón desde afuera. ¿Por qué? No hay nada invasivo. Obviamente, tiene un tema, es operador dependiente, requieres práctica, requieres estar manteniendo una habilidad vigente, pero, por ejemplo, ya puedes ver el corazón cómo funciona y lo estás viendo en tiempo real y estás viendo si el ventrículo no se contrae que no debe, si es un problema de bulimia, si le falta fuerza al corazón, etc. Entonces, creo que el ultrasonido es una de las estrategias que definitivamente modifican también
me atrevería a decir que el ultrasonido modifica en un porcentaje todavía mayor el tratamiento del paciente. Y en base a estos, pues, avances en los protocolos, en la tecnología, etcétera, ¿usted cómo visualiza a México en un futuro en el transporte aeromédico? Más profesional, o sea, no porque no lo sea, sino tal vez con un espacio en donde esta formación especializante, por ejemplo, sea considerada un posgrado. O sea, que puedas aspirar, por ejemplo, el médico puede decir, yo quiero hacer anestesiología, se especializó, y al final del día tiene un título y una cédula de su especialidad. Y estaría bien padre ver el área hospitalaria especializándose, porque también lo hace el enfermero. El enfermero dice, ¿sabes qué? Me quiero ir a enfermería quirúrgica y termino y tengo un título y una cédula que me avala mi especialidad. Se quiere ir a cuidados intensivos, el enfermero intensivista con su título y su cédula de especialidad. En México el prehospitalario todavía no ha llegado a eso. Entonces estaría bien padre ver personal prehospitalario aspirando a una cédula profesional, avalando una especialidad y obviamente una malla curricular formal por una institución educativa que ya sabes que ese es tu registro, tu cédula que avala que tienes esta forma de especialidad. Eso la verdad estaría bien padre. Bueno, ¿y qué mensaje usted le daría a esos jóvenes que pues, sueñan o quieren dedicarse a esta área del transporte aeromédico? ¿Usted, pues, qué mensaje les diría? Si es un área que les gusta, creo que, no quiero sonar un poquito fatalista, pero se requieren más cosas para hacer un transporte aeromédico que solo subirse a una aeronave. Entonces, mi recomendación sería capacítense, busquen tener un perfil afín a áreas críticas y eso definitivamente los va a hacer un candidato deseable para una empresa que se dedique a esa cosa. O sea, hay muchas personas que de repente dicen, es que yo quiero ir para allá. Bueno, pues, ¿sabes qué? Empieza a construir un perfil, empieza a capacitarte, empieza a especializarte, ¿verdad? La verdad va a ser muy difícil llegar a una empresa de esa naturaleza si no tienes al menos un perfil especializante afinado. Algo que te avale. Así es. Entonces, capacitación creo que es la mejor apuesta que puedes dar. O sea, invertirle a tu educación continua, invertirle a tu área especializante y también buscar la manera de empezar a integrarte en un área en la que convivas con pacientes de cierta naturaleza. O sea, un área en la que yo pueda decir, ok, me capacité en cierta parte en terapia intensiva, pero buscar la manera de integrarme en una ambulancia que se dedique a hacer traslados de terapia intensiva, pero con el equipo adecuado, para entonces poder decir, ¿qué crees? Yo tengo este perfil, tengo estas certificaciones, tengo estas capacitaciones, tengo experiencia haciendo esto y creo que podría hacer un buen papel arriba. Obviamente, hay cosas que se necesitan formar con la recurrencia y la experiencia, pero con capacitación y afinidad a esta área de cuidados críticos ya te vuelve un perfil deseable para una empresa, esta misma empresa. Más que nada, pues la preparación, ¿no? El irte preparando poco a poco y irte induciendo, irte metiendo a este camino, ¿no? De la salud. Y un aspecto, por ejemplo, para las empresas privadas, que no tiene nada que ver con educación y salud, el hecho de tener visa, pasaporte y saber hablar inglés. Te abre muchas puertas, definitivamente, ¿no? El inglés, pues, ahorita yo creo que es básico yo creo que no solamente para el área de la salud, sino para cualquier otra carrera en la que uno, pues, quiera salir adelante, ¿no? Con este tema. Sí, o sea, en algún momento me pasó que decían, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este perfil de trabajo de acá. Ok, ya se traslada de terapia. Ok. ¿Qué onda con tu currículum? No, pues tengo estas certificaciones. Buenas certificaciones. Y tú dices, ok, tiene un perfil que en su momento me haría considerarlo para darle una oportunidad de ver cómo se desempeña en un vuelo. Obviamente, nunca se un solo, o sea, siempre es como de, vamos a ver cómo estamos. Obviamente yo hubo una entrevista previa, algunos exámenes, un perfil académico, experiencia profesional, lo que tú quieras, ¿no? ¿Pero qué crees? Oye, ¿tienes visa? No. ¿Hablas inglés? No. Híjole, hablando, por ejemplo, de la fija, una gran cantidad de traslados sobre Estados Unidos. Entonces, pues en un país... De alguna manera te limita, ¿no? Y a lo mejor tienes un perfil bien deseable. O sea, médicamente tienes mucho que respaldar,
pero la papelería esa nos limita para entonces, hablando del sector privado, ¿no? Que es el área donde mayor me dedicaron, y entonces es muy complicado, porque sí, tienes un perfil bien deseable, pero la papelería, para los casos que más se hacen, no la tienes, entonces puede ser un factor que limite la gente. O sea, que estas dos cosas son muy importantes, ¿no? Para poder. Sí. Pues bueno, ya con esta empapada de información, conocimientos, experiencias, que pues ha sido muy grato, pues también queríamos ver de ti y que ya concluir de la mejor manera. Si tuvieras que resumir tu trabajo en una sola palabra, ¿cuál sería? ¿Por qué? Pasión. 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 Se necesita más que solo ganas para trasladar un paciente que nos da el todo. La gente de afuera puede ver las fotos viajando por aquí, por allá y todo el rollo. La magnitud de la presión a la que estás sometida tiene que gustarte demasiado. No hay otra. Y eso se logra con pasión. No solo en la ambulancia aérea, en cualquier cosa que hagas. Es la única forma de hacer un buen papel en el business. Claro, es una gran palabra para definir, pues ahora sí que si nos interesa, queremos ser mejor, destacar, pues la pasión es importante. Y bueno, ya por último, pues algo más que te gustaría compartir con las personas, invitarlas desde el simple hecho de que primeros auxilios o respetar ciertos servicios de emergencia. Así que algo en general, algo que te gustaría decir sobre esta herramienta tan importante que son las urgencias médicas, en especial la transportación aeromédica. Creo que el tema de primeros auxilios siempre es algo que todos deberíamos de saber, que desearíamos nunca tener que utilizarlo, pero la realidad es que cuando las cosas suceden, te resuelven muchos problemas, ¿no? Y pues, ¿qué te puedo decir? Yo llegué buscando un curso de primeros auxilios y encontré uno de los más grandes gustos de mi vida. Entonces, si te gusta esa área, si estás empezando tu camino en ciencias de la salud y ya tienes muy clara el área que te gusta, vaya, pégale, prepárate, capacítate. Es la única forma de verdad de hacer las cosas. Se necesitan más que solo ganas para convertirte en esa persona que quieres. Excelente, y pues con esto damos por concluida. Queríamos darle las gracias a Luis por esta oportunidad de compartir su conocimiento, experiencias, que ha sido muy grato y creo que va a marcar la diferencia, como dice Luis, el difundir que la falta de regulación, etcétera, que ha pasado en nuestro país, etcétera, sea importante para motivar o dar a conocer ese servicio tan importante que es la transportación aeromédica y pues ese rol tan importante que tiene, que no solo pensemos en simples procedimientos cuando él mismo nos dice que va muchísimo más allá, es un mundo exacto de diferentes actitudes, habilidades y simplemente conocimientos que no cualquiera. Así que felicidades, Luis, por el nivel que tienes, la gran capacidad y pues sin duda el trato humano que tienes igual por acceder a esta entrevista. Estamos muy agradecidos. No, gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. Se va a difundir, esperemos, y mejorar lo que ya tenemos y creo que tú viste un granito muy importante para que mejoremos las cosas y la gente conozca sobre esta labor que tienes. No, pues al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos vemos.